El efecto que tiene la plegaria del Padre Nuestro sobre nuestras glándulas endocrinas. Sabemos que los chakras son vórtices de energía que dan vida y reaccionan constantemente a la información que el organismo absorbe y emite. La enfermedad llega al cuerpo a través de los venenos segregados en los centros glandulares por las actitudes y los pensamientos negativos. Inversamente se podría provocar la curación, trabajando con un sentido positivo sobre estos centros glandulares. Se debe actuar sobre ellos, reanimarlos, reparar sus energías en movimiento, despertarlos. Una herramienta de base es la meditación. O bien, si prefieres el estado de oración, debes de saber que cada verso del Padre Nuestro corresponde a cada uno de estos centros glandulares. Y la recitación meditativa de esta plegaria puede tener un efecto dinamizante sobre las glándulas endócrinas enfermas. El Padre Nuestro es en un principio mucho más antiguo que el judaísmo, puesto que se le encuentra ya en las plegarias de Akenatón, en Tel el Amarna, desde 1360 años antes de Cristo. A continuación, les detallo un desglose de los versos que componen el Padre Nuestro y su relación con cada una de las principales glándulas endócrinas. Solo se requiere que para rezar el Padre Nuestro debe de ser a conciencia, sintiendo lo que estás diciendo o leyendo, estando presente, con toda tu atención en cada palabra y frase pronunciada. Comenzamos desglosando las frases. Padre nuestro que estás en el cielo, abre la pituitaria, que es la glándula maestra del cuerpo. Santificado sea tu nombre, abre la glándula pineal. Venga a nosotros tu reino, abre la tiroides. Hágase tu voluntad así en la tierra. Abre el timo, ya que con esto estamos entregando todo al Padre para que se haga su bendita voluntad. Como en el cielo, abre también la tiroides. El pan nuestro de cada día, gracias por dárnoslo hoy. Abre las gónadas, glándulas sexuales masculinas y femeninas. Perdona nuestras deudas u ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, a quienes nos hayan ofendido. Esta frase abre las suprarrenales, también llamadas adrenales, porque significa perdonar y pedir perdón en cada momento y siempre. Gracias por no dejarnos caer en la tentación. Abre las células de Leyden o glándulas de Leydig, que no son verdaderamente una glándula, sino un conjunto de células secretoras de hormonas, localizadas bajo el ombligo y por encima de las gónadas. Gracias por librarnos del mal. Abre el timo. Puesto que tuyo es el reino, abre la tiroides, el poder, abre la glándula pineal, y la gloria, abre la pituitaria. Con el sentimiento de agradecer, creamos otra realidad por estar atrayendo a nuestras vidas más gratitud y no más necesidad. En el año 1937, Edgar Cayce, el llamado el profeta durmiente, indicó que el Padre Nuestro era un modelo de apertura y reequilibramiento de los 7 centros psíquicos y de la circulación de estas energías por el cuerpo de una manera correcta, modelo que convierte a los centros o chakras superiores espirituales en responsables de todo el sistema, con lo cual el peligro queda reducido, ya que los centros superiores o espirituales quedan a cargo y protegen a los centros o chakras, porque esto se considera que son el punto de contacto entre los 3 cuerpos, el mental, el espiritual y el físico, el lugar donde se encarnan el espíritu y el alma, y por el cual estos 2 últimos actúan en el cuerpo físico. Por lo tanto, si uno quiere curarse, toda curación ha de pasar por el sistema glandular.
En una conferencia le dijeron a Edgar Cayce: «Señor Cayce, denos una enseñanza sobre las glándulas endócrinas y su funcionamiento en el cuerpo humano, su relación con el cuerpo físico y con las energías mentales y espirituales». Y él contestó: «Una enseñanza para ser útil requeriría 15 o 20 series de conferencias, puesto que el sistema glandular es la fuente de todas las actividades humanas, de todas las disposiciones, de todos los temperamentos y de la diversidad de las naturalezas y las razas. En la actualidad se conocen aún muy pocas cosas sobre las actividades de estas glándulas, y puesto que estamos aún por descubrirlas, o más bien por redescubrirlas, el miedo, la cólera, la alegría, cualquiera de estas energías emocionales, tiene una carga que las cualifica y está relacionada con una actividad en cada una de las glándulas endócrinas, y éstas a su vez producen secreciones hormonales que se expanden dentro del conjunto del organismo. ¿Y cuáles son las funciones de esas glándulas endócrinas? El ojo, la nariz, el mismo cerebro, la tráquea, los bronquios, los pulmones, el corazón, el hígado, el vaso, el páncreas, no pueden tener su propio papel más que gracias al sistema que les permite renovarse, es decir, el conjunto de funciones glandulares. De ahí el hecho de que este sistema endocrino esté influido por las actividades del alma. Y es aquí donde está el don del Creador del hombre. Se puede ver claramente cómo las glándulas endócrinas están relacionadas con la renovación de las células, con la degeneración o con el rejuvenecimiento. Y esto se hace no solamente a través de las energías físicas, sino a través de las energías del cuerpo mental y del cuerpo espiritual, puesto que las energías glandulares son, como podría decirse, las fuentes a partir de las cuales el alma puede habitar el interior de un cuerpo. Es pues a través de estas mini centrales de energía como nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo espiritual pueden actuar sobre nuestro cuerpo físico. Es a partir de estas glándulas que se crea la enfermedad o la curación. Acuérdense que las actitudes mentales no son ajenas al hecho de tener una uña del pie que crece, o los ojos bien alineados, o la facultad de tener voz a pesar de las emociones, puesto que todas estas manifestaciones físicas funcionan con el trabajo de las glándulas endócrinas, que actúan sobre el sistema sensorial. Dicho de otro modo, son estas glándulas las que orquestan todas las actividades del cuerpo físico, su forma, sus manifestaciones, sus percepciones, etc. Cuando el señor Cayce habla de centros glandulares mayores, designa con esto las principales glándulas endócrinas, es decir, aquellas que secretan hormonas, como puede ser la pineal, la pituitaria, el timo, la tiroides, las suprarrenales, las células de Leyden masculinas. Estas células, aunque son poco conocidas, no dejan de ser importantes. Las gónadas masculinas y femeninas. Hay otras glándulas en el organismo, pero corresponden a lo que la tradición hindú llaman los chakras, que son las claves de la personalidad humana. Cada una de estas glándulas corresponde no solamente a una función precisa, sino a una vibración coloreada y tonal, a un elemento de la Tierra, a un signo astrológico y a la influencia de un planeta. La pituitaria es la glándula más alta del cuerpo y está relacionada con la luz y se desarrolla en el silencio. La glándula pineal es el punto de arranque de la construcción del embrión en el seno de la madre. La tiroides entra en acción cuando se debe tomar una decisión y actuar. El timo corresponde al corazón y las suprarrenales son nuestro centro emocional y actúan sobre el plexo solar. Las células de Leyden son el centro del equilibrio masculino-femenino. Las gónadas son el motor del cuerpo físico. Pregunta:
Señor Kaise, ¿es verdad que la cólera provoca la secreción de venenos a través de las glándulas? ¿Que la alegría tendría el efecto opuesto? ¿Que en ambos casos son las suprarrenales las que estarían implicadas? ¿Que ellas provocarían reacciones en el plexo solar y que estas reacciones se propagarían al cuerpo etérico? Respuesta: sí, así es. Las suprarrenales están principalmente implicadas, pero todas las demás glándulas también están implicadas en el proceso. Por ejemplo, una mujer que está amamantando encontrará que la cólera afecta sus glándulas mamarias y que el bebé se encontrará perturbado en sus glándulas digestivas, como el hígado, riñones y todas las otras glándulas endocrinas o no, estarán afectadas. No obstante, es verdad que la reacción se produce principalmente en las suprarrenales. Pregunta: ¿es que los planetas situados en nuestro sistema astrológico tienen una relación y una influencia en las glándulas de la forma siguiente? La pituitaria estaría relacionada con Júpiter, la tiroides con Urano, el timo con Venus, el plexo solar con Marte, las células de Leydig con Neptuno, las gónadas con Saturno. ¿Es esto correcto? Respuesta: sí, pero estas relaciones entre planetas y glándulas varían en cada persona siguiendo sus experiencias de vida. Se trata de energías variables en la naturaleza del hombre en sí mismo, puesto que está ligado a todas las energías que existen y reacciona ante ello. Pero acuérdense que no son los planetas los que gobiernan al hombre, sino más bien que es el hombre de Dios, el que ha gobernado los planetas, puesto que Él es una parte de este universo planetario. De este modo, esta correspondencia entre planetas y glándulas endócrinas es solamente relativamente exacta, y es aquí, en estas glándulas, donde actúa la aplicación concreta de estas fuerzas planetarias en la vida de los individuos, mejor que verlas como una especie de cobertura que cubriría la cabeza de cada uno. El señor Kaise también da una sorprendente explicación del libro del Apocalipsis, que sería, según él, una descripción simbólica del cuerpo humano y particularmente del funcionamiento de las glándulas endócrinas en el organismo. Él estima que la enfermedad llega al cuerpo a través de los venenos segregados en los centros glandulares por las actitudes negativas. Inversamente se podría provocar la curación trabajando en un sentido positivo sobre estos centros glandulares. Se debe actuar sobre ellos, reanimarlos, reparar sus energías en movimiento, despertarlos. También aconseja para ello usar una herramienta de base, que es la meditación. Pregunta: señor Kaise, ¿es verdad que el Padre Nuestro provoca la apertura de los centros glandulares? Sí, lo es. Pero esta no es la única vía posible, pero sí es una vía que responderá al deseo de los que buscan un camino para poder comprender cómo actúa la fuerza creadora de Dios sobre el cuerpo. Pregunta: entonces, ¿quiere decir que la pituitaria corresponde a la palabra cielos? Correcto, puesto que en todas sus actividades ella juega un papel desencadenante. ¿La pineal corresponde a la palabra nombre? Relativamente sí. ¿La tiroides a la palabra voluntad? Correcto. ¿El timo a mal? Correcto. ¿El plexo solar a la palabra ofensas? Tenemos que recordar que el plexo solar está relacionado con las suprarrenales, es el centro de las emociones. Así es. ¿Y las células de Leydig a la palabra tentación? Correcto. ¿Y las gónadas a la palabra pan? Desde luego. Entonces, ¿cómo utilizar prácticamente el Padre Nuestro tomando en cuenta de esta conexión de la que usted nos ha hablado con las glándulas endócrinas? Respuesta: tratando de sentir la oleada de las significaciones de cada versículo correr a través de nuestro cuerpo físico, puesto que se produce en él una respuesta a las representaciones del cuerpo mental
y hay una reacción física que se construye en base a la misma lectura. Esto nos lleva a otra posibilidad de curación, la curación a través de la oración y la plegaria, de la que diversas formas se están desarrollando actualmente. El Apocalipsis, una experiencia cósmica. La energía que hace posible la integración o comunión del espíritu con la materia es denominada como la energía Kundalini en la tradición oriental, y en la tradición occidental recibe el nombre de fuego inextinguible, tal y como se denomina en la Biblia, por ejemplo, el fuego del fundidor del profeta Malaquías. Según Kaiser, el apóstol Juan, autor del Apocalipsis, tuvo una experiencia cósmica, un despertar Kundalini que Juan experimentó dentro de su cuerpo. Su yo superior o conciencia crística instruyó a Juan sobre el significado de la experiencia. Así pues, las imágenes que este libro describe son una relación detallada de lo que ocurre cuando se abren los centros psíquicos y de lo que debe hacerse para mantener el control sobre el cuerpo espiritual. El número 7 aparece varias veces. Este número corresponde a las 7 glándulas del sistema endocrino y a los 7 centros psíquicos o chakras. Las 7 iglesias son las glándulas, mientras que los 7 sellos son los chakras que se deben abrir. Pero, ¿por quién pueden ser abiertos estos sellos o centros psíquicos? Nadie en el cielo puede abrir el libro de la vida. Solo el Cordero de Dios, la conciencia de Cristo, la casa de David, sacrificando la falsa conciencia de separación. La vivencia es tan intensa que no se recomiendan experimentos irresponsables para abrir esta caja de Pandora, en la que no sabemos qué nos vamos a encontrar. Sin un verdadero desarrollo espiritual basado en el amor, o lo que es lo mismo la conciencia de Cristo, mejor no lanzarse a la apertura prematura de estos centros psíquicos cuyos contenidos podrían destruirnos. Kaiser indicó que el Padre Nuestro era un modelo de apertura y reequilibramiento de los 7 centros psíquicos y de la circulación de estas energías por el cuerpo de una manera correcta, modelo que convierte a los centros o chakras superiores espirituales en responsables de todo el sistema, con lo cual el peligro queda reducido, ya que los centros superiores o espirituales quedan a cargo y protegen a los centros o chakras inferiores. El Apocalipsis puede describirse como experiencias internas que tendrá que pasar cada persona que entre en la conciencia de Cristo, pero no descarta que a medida que más personas experimenten dicha conciencia, el cambio se manifieste como un acontecimiento externo e histórico. Para terminar, el Apocalipsis o libro de la Revelación narra acontecimientos de cambio, de desarrollo espiritual, muy bueno y deseable para toda la humanidad, que actualmente necesita más que nunca el amor universal o del Cristo. Si te ha gustado este video, por favor da pulgar arriba, compártelo y suscríbete a mi canal. Es gratis. Muchas gracias y hasta la próxima.